Buenas noches. Quiero invitarlo a que abra su Biblia, por favor, en Lucas 7:40. Vamos a hablar hoy dentro de la serie Las parábolas de Jesús. Vamos a estar hablando sobre la parábola de los dos deudores, los que le debían mucho a Écar de Gas. Lucas 7:40. ¿Ya lo tiene? Ok, vamos a leer. Parábola de los dos deudores. Dice así: Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Las enseñanzas de esta parábola básicamente son tres. Número uno, mostrarle a Simón lo irrespetuoso y desconsiderado y desatento que fue con Jesús. Imagínate tener a Jesús enfrente y tratarlo como lo trató. Esa es una. El número dos es que Jesús le quiere enseñar cuánto ama el que está agradecido con Dios por haber sido perdonado de sus pecados. Y el tercer propósito es para enseñarle a Simón que ser un simple religioso no cambia su condición ante Dios, que necesita arrepentirse para vivir en carne propia la gracia del perdón. El contexto inmediato, ¿ya entienden lo que es el contexto inmediato de las Escrituras? Bueno, el contexto inmediato es lo que viene antes o después. Y el contexto inmediato de esta parábola es la intervención de una mujer pecadora, como vemos ahí. Había una comida en la cual Jesús era el invitado especial, pero esto cobra fuerza cuando nos damos cuenta que el acontecimiento se da en la casa de un fariseo. Se llamaba Simón. Esta mujer llegó a la casa de Simón sin ser invitada. ¿Cómo entró? Bueno, es motivo de especulación, pero podemos imaginar y vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Sabemos que los fariseos no se asociaban con gente a la cual consideraban pecadora. Ellos se querían mantener puros, según ellos. Mucho menos Simón, un fariseo, iba a permitir que una mujer entrara a su casa, una mujer de mala fama. Esta mujer entonces se hace presente en la casa de Simón porque se enteró que allí estaba Jesús. Una de las cosas más sobresalientes concerniente a los invitados especiales es que había que tener cierta consideración, es que Simón no demostró gentileza ante tal invitado, no demostró respeto, no demostró ni siquiera educación. Ya vamos a ver algunos aspectos ahí. Una de las cortesías de ese tiempo era saludar con un beso, ¿sí? Hombres con hombres se daban un beso. Y le falta al respeto a Jesús al hacer caso omiso a esta pues costumbre, digamos así, y tampoco le lavó los pies al entrar, que también era una cortesía que se hacía a los invitados. Si tú invitabas en aquel tiempo a algunas personas a comer. Los judíos tenían como costumbre tener un siervo que se ocupaba de lavar los pies de los huéspedes.
era una costumbre de ellos. Por lo cual, al ni siquiera hacer esto, Simón, tener a alguien que lavara los pies de Jesús, estaba faltándole el respeto. Pero ya vamos a ver por qué Simón trató así a Jesús. Y por si fuera poco, según aquí la parábola, en lo real, no tanto el aspecto de la palabra, sino en lo real, tampoco lo ungió con aceite en su cabeza. Esto era una señal de bienvenida, o sea, le untaban aceite y se lo hacían así como acomodándole el pelo, fíjate, esas eran costumbres de aquellos tiempos. Entonces Jesús le llama la atención a Simón por este descuido tan lamentable. Y la mujer pecadora, por otro lado, mostró su amor a Jesús. Ella deseaba regalarle un costoso perfume que tenía ahí guardado, para que de esa manera ella expresara su gratitud al Señor por lo que había recibido ella. Y ante su presencia, según la historia aquí del Evangelio, ella no pudo contener sus emociones y comenzó a llorar, ¿sí? Sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Trata de imaginar aquella escena. Realmente, cuando la analizamos de una manera así muy detenida, conmueve ver a una mujer totalmente humillada, postrada a los pies de Jesús, llorando, mojando sus pies, y al no tener con qué secarlos, ella se soltó el pelo y comenzó a secarlo con los pies de Jesús con sus cabellos, y comenzó a besar sus pies cuando le estaba untando el perfume. Pero vamos a ver el contexto en la Escritura. Vamos a Lucas 7:36. Lucas 7:36, porque leímos nada más la parábola, pero vamos a ver algo del contexto inmediato. Lucas 7:36. Cuando lo tenga, diga ya. Y si no lo tiene, diga espéreme. ¿Ya? Ok, ahí va. Lucas 7:36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús. Yo quiero subrayar esa frase, rogó a Jesús. Ahora les explico por qué. Le rogó que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. La frase rogó a Jesús, para nosotros rogar es como suplicar, ¿no es cierto? Pero este es el problema a veces de lo limitado del idioma en el que se vieron envueltos los traductores. Pero si nos vamos al original, al griego, nos vamos a encontrar que la palabra o el verbo rogar es el vocablo erotao. Y esta palabra, que se traduce así por rogar, da a entender que el que pide algo a otra persona está en las mismas circunstancias de igualdad al que hace la petición. Por ejemplo, en Lucas 14:31, no tiene que buscarlo, Lucas 14:31, allí se utiliza erotao en esta otra historia que Jesús narró. Dice: ¿o qué rey, fíjese, rey con rey, o sea, de igual a igual, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él, con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Está notando? Rey frente a otro rey, le pide condiciones de paz, o sea, le hace una petición. Y es el mismo verbo, erotao, que utilizó Jesús, o utiliza, mejor dicho, el escritor aquí del Evangelio, porque no había otra manera de traducir rogó a Jesús, pero en realidad este ruego que hizo el fariseo a Cristo para que comiera con él, habla de que se lo hizo con una actitud que este hombre se sentía igual a Jesús. No sé si me expliqué. O tal vez hasta se sentía mayor que Jesús. Entonces, esto concuerda perfectamente por el trato que le dio a Jesús. Cuando tú consideras, o cuando alguien considera a otra persona de menor importancia o de menor clase social, lo trata con desprecio,
¿no es cierto? Entonces ese ruego es en ese sentido. Ahora, vamos al versículo 37, porque vamos a ver una actitud diferente en la mujer. Aquel hombre le dice a Jesús, te invito a comer. Esa es realmente la traducción así, pero la actitud es como mirar de arriba hacia abajo, o cuando menos igual, según el verbo. Ahora, Lucas 7:37, entonces, o sea, ahí está Jesús en la mesa, ¿verdad? Él va, acepta la invitación, se sienta a la mesa. Déjeme hacer una anotación. Las mesas que usaban en aquel tiempo no son como las que usamos nosotros hoy, no. En aquel tiempo era muy baja, como de 50, 60 centímetros del suelo. Entonces la gente se recostaba en el suelo, ponían tapetes y se recostaban. Entonces ellos tenían la mesa pues, a una altura y ellos de ahí comían y se sentaban y se apoyaban en su lado, en su brazo derecho o en su izquierdo, según, y comían así, o se sentaban así, pero estaban en el piso, nada que ver, muy diferente, para que usted vaya viendo la circunstancia, porque dice que enjugó los pies de Jesús, pero vamos a la historia. Entonces una mujer de la ciudad, versículo 37, que era pecadora, yo quiero subrayar esa frase, era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Debo hacer una anotación así entre paréntesis. Esta mujer no es María Magdalena, tampoco es María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. No, tampoco, porque generalmente se confunden, no. Estas fueron 3 mujeres diferentes. No tengo ahorita el tiempo para mostrárselo, pero no era ni María Magdalena ni María la hermana de Lázaro, tampoco era otra mujer pecadora. Ok. Dice entonces que, subrayando aquí la frase, que vino una mujer de la ciudad que era pecadora. Mira, pongan mucha atención. Esa frase, era pecadora, para nosotros implica como... actualmente es pecadora, ¿sí? Pero pongan mucha atención. La palabra o el verbo era es un verbo imperfecto en el griego, que es el vocablo gen, con J. Y gen se puede usar, se puede traducir de esta manera: yo fui pecador, haciendo conjugando, ¿no? Tú fuiste pecador, él fue pecador, que implica, pero ya no es. A ver si me explico. Ellos fueron pecadores, nosotros fuimos pecadores. Esa es la mejor traducción. Es como esto, déjeme ponerle un ejemplo. Cuando yo era niño jugaba a las canicas. A ver, pregunto, ¿soy niño todavía? Entonces cuando yo era, ya no soy un niño. Y tampoco juego a las canicas. Esto es muy importante porque la mujer, escúcheme bien, la mujer era o fue pecadora. Es bien importante esto. Dice que llegó esta mujer que, por ejemplo, hay una versión, Torres Amat, de la Biblia, escuche cómo lo traduce. Dice, cuando he aquí que una mujer de la ciudad, que había sido de mala conducta, ahí está mejor traducido aquí, que había sido de mala conducta, es decir, cuando ella llegó a los pies de Jesús, ella ya había sido liberada de la esclavitud del pecado, ¿sí? Dice, luego que supo que se había sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un vaso de alabastre lleno de perfume. Una mujer que había sido de mala conducta. Y aquí pues nos traduce mucho mejor. Entonces esa mujer que fue pecadora, ¿cómo se convirtió? Seguramente su conversión fue en alguno de los discursos de Jesús. Esa mujer tal vez escuchó entre la multitud, creyó el mensaje de Jesús, su vida fue transformada, creyó que Jesús venía a perdonar los pecados y vino su transformación.
Ella oyó la palabra de Dios por boca del mismo Mesías, creyó, y la fe viene por oír la palabra. Entonces creyó que Jesús venía a perdonar sus pecados. En ese momento, aunque Cristo todavía no iba a la cruz, en ese momento ella fue justificada por la fe. Ahora, ella experimentó algo de tal manera que cuando ella escucha, oye que Jesús va a comer a la casa de Simón el fariseo, posiblemente lo conocía, posiblemente era vecino, porque esta mujer se las ingenió para entrar. ¿Cómo se metió? Pues de alguna manera. Eso es lo de menos. El asunto es que ella entró a la casa, se metió por el patio trasero, se metió por... ¿Cómo se metería? El asunto es que, miren, vamos a Lucas 7:37. Dice, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de perfume, de alabastro con perfume. Ahora, el alabastro era una especie de mármol, ¿sí? Ese es el material. Entonces dice pues que esta mujer supo, se metió y se llevó en sus manos un frasco de perfume. Esta mujer no perdió la oportunidad, más bien vio la oportunidad de expresarle a Jesús personalmente su profunda gratitud. Fíjese, subrayo profunda gratitud por haberle enseñado el camino al Padre, por haberla relacionado con el Padre, por haberle explicado que Él venía a perdonar los pecados del mundo. Entonces ella no pierde la oportunidad. Y esto me recuerda que el leproso, que junto con otros 9 eran 10, ¿se acuerda? Allí no lo busque, en Lucas 17:15, dice que 10 leprosos se acercaron a Jesús y pues ellos querían ser sanados. Ellos habían oído que Jesús hacía milagros y el Señor los sanó. Les dijo, vayan con el sacerdote. Mientras fueron limpiados. Mientras iban, fueron limpiados. Entonces dice en Lucas 17:15 que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, viendo, también los otros vieron, se dieron cuenta. Dice, volvió glorificando a Dios, dándole gracias a gran voz, pero volvió a Jesús, regresó a darle gracias, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, dice el Evangelio. Y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 malagradecidos que reciben los favores de Dios y no le dan gracias? ¿Dónde están? Le dice, ¿dónde están los otros 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios por medio de la gratitud, sino este extranjero, pregunta Jesús. Y fíjense lo que le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, el leproso no solo recibió sanidad de su cuerpo, recibió la salvación de su alma. Y los otros 9 recibieron la sanidad de su cuerpo, pero no fueron salvos. Y ese es el gran problema que existe en el cristianismo de hoy, que se le presenta a la gente solamente un Cristo sanador. Y no se les predica de un Cristo que vino a perdonar los pecados, pero hay que hacerle conciencia a la gente por medio de las Escrituras de que son pecadores. Entonces Jesús obviamente que habló en contra del pecado y obviamente habló que Él venía a libertar a los cautivos que estaban encadenados al pecado. Entonces, la gratitud del leproso fue la misma que tuvo esta mujer pecadora. Pablo nos enseña a ser agradecidos siempre. ¿Cuántos han sido perdonados por el Señor? Nuestra gratitud como un canto que compusieron aquí los alabanceros. Eternamente agradecido. Estoy contigo, Señor. Eternamente agradecido. Pablo dice en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo.
al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando siempre gracias por todo. Significa en las circunstancias buenas, favorables, y en las circunstancias no tan favorables. Como cuando se casa una pareja, en las buenas y en las malas, el otro dice sí, ¿verdad? En la enfermedad y en la salud, y dice sí. En la pobreza y en la riqueza, sí. Esto es lo que está diciendo Pablo. Cuando tengas abundancia, dale gracias. Cuando estés en escasez, dale gracias. Cuando estés sano, dale gracias. Cuando te venga una enfermedad, caigas en cama, dale gracias. Cuando estés en una situación de mucha tranquilidad y paz, dale gracias y disfrútala. Cuando estés en una situación apremiante de tribulación, dale gracias y confía en el Señor. Esto es lo que está diciendo Pablo. Escuche bien esto. La medida de nuestra gratitud a Dios, la determina el valor que le otorgamos al sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, si para mí el sacrificio de Cristo en la cruz, por medio del cual al creer soy salvo, eso determina el valor o la medida de mi gratitud. Si para mí es lo más grande que me pudo haber sucedido el que Cristo me haya perdonado mis pecados. Imagínate, eso hizo que el Señor me trasladara de las tinieblas a su luz admirable, y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Con eso nada más, toda persona que se ha acercado a la cruz de Cristo y ha sido lavada con la sangre de Cristo, con eso debería de bastarnos. Y lo demás hay que enfrentarlo, esta leve tribulación momentánea, los sufrimientos aquí en la tierra. Pero no, estamos más enfrascados en nuestro bienestar, queremos que todo nos salga bien, y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque invertimos el asunto y le empezamos a dar más importancia a cómo me siento, a cómo Dios me bendiga, que a tener un corazón lleno de gratitud, porque cuando me muera no me voy al infierno. Entonces la medida de nuestra gratitud a Dios determina el valor que nosotros le otorgamos al sacrificio de Cristo en la cruz. Si yo sé que Cristo hizo eso por mí, pero me enfoco en otras cosas, me voy a exigirle aún a Dios, hasta le cuento 3. A las 3, 1, 2, 3, dame una señal ahora. Y todas esas actitudes, mis queridos hermanos, son reprobables, porque entonces nosotros no tenemos un espíritu de gratitud, el cual deberíamos de tener todos aquellos que hemos sido perdonados en su nombre. Pues a esta mujer que no le dio vergüenza pecar en su pasado, tampoco le dio vergüenza expresar su agradecimiento. Tampoco se apenó. Dice el versículo 38, Lucas 7:38. Miren esta frase, Y estando detrás de él a sus pies. O sea, significa que Jesús estaba en el piso, como yo les narré al principio. Pero dice que estaba detrás de él. O sea, como que estaba medio escondida. A lo mejor detrás de un pilar, qué sé yo, viendo que el fariseo no la descubriera antes de que ella se arrojara a los pies de Jesús. Como cuidándose del fariseo, porque el fariseo no lo iba a permitir. Pero de pronto ella dice que estaba detrás de él a sus pies. ¿Cómo estaba? Véalo allí en el versículo 38. ¿Cómo estaba? Llorando. Esta palabra llorando en el griego es es más fuerte que en nuestro idioma. ¿Por qué? Porque significa llorar abiertamente, hasta así como de una manera incontrolable, ¿sí? Y así estaba esta mujer llorando abiertamente. No podía, ella empezó a derramar sus lágrimas. Ella estaba expresando en ese momento sus sentimientos ante Jesús. Y esto me recuerda a Jesús mismo llorando ante la tumba de Lázaro, ¿se acuerdan? Jesús
expresando como hombre sus sentimientos. Hay personas que creen de una manera errónea que como Cristo nos lleva en triunfo, sí es cierto que nos lleva en triunfo, ¿cuántos creen eso? Nos lleva siempre en triunfo, que nosotros nunca estamos en derrota. Bueno, tenemos eventualmente situaciones en las cuales nos afligen, ¿cierto? Pero algunos aseguran o creen que el cristiano siempre debe estar contento. Bueno, ese es un fruto del Espíritu Santo, una obra en cada uno de nosotros. Pero también hay momentos de tristeza, ¿o no? También hay momentos en los cuales se llora de gratitud como esta mujer. En el caso de Jesús, expresó sus sentimientos ante la tumba de Lázaro, porque lo amaba, dice que lo amaba. Y allí es un llanto de tristeza. Entonces, hermanos, no se detenga en expresarle a Jesús los sentimientos de su corazón. Necesita expresárselos a Él. No tanto, fíjense bien, a veces las reuniones públicas se vuelven desordenadas cuando hay prácticas que rayan así como en lo repetitivo, ¿verdad? Yo he estado, una vez entré a un lugar, una iglesia, una congregación, donde estaban todos tirados en el piso, llorando, y bueno, yo no dudo que Dios pudiera haber estado haciendo algo que ellos se quebrantaran. Por supuesto, no puedo ponerlo en tela de duda. El asunto es que la siguiente semana que fui a esa iglesia, estaban otra vez tirados llorando. Entonces, pero fíjese qué cosas, eso que estoy narrando, yo todavía no era cristiano. Entonces, ¿qué haces en esa iglesia? Lo que pasa es que teníamos unos amigos y unas amigas que iban a esa iglesia. Fíjense, nosotros bien mundanos, y algunos de los jóvenes de ahí juntándose con los mundanos. Entonces fuimos por ellos, por los amigos que estaban ahí en esa iglesia, porque nos los íbamos a llevar a una fiesta. Fíjate nomás. Entonces, qué cosa, ¿no? Entonces, como no salían, pues yo me metí esa primera vez y vi eso, porque quería hablar con uno de los amigos, y vi que estaban todos tirados llorando y me salí. Entonces, a la siguiente semana que llega el asunto de la fiesta, y habíamos quedado de pasar por nuestros amigos cristianoides. Ahora ya lo entiendo, me da una pena cada vez que recuerdo eso. Entonces, no salían, y ya la fiesta, ¿verdad? La banda de Huipanguillo va a tocar. Entonces hay que ir a darle duro allí. Entonces no salían, y entro yo y están todos tirados otra vez. Yo dije, bueno, pues qué tiradero es este. Entonces descubro por allí una de las amigas. Entonces me le acerco, estaba tirado así. ¡Ah! Entonces le toco el hombro y le digo, ¿a qué horas termina esto? Porque ya nos vamos a la fiesta. Fíjate nomás, ya me perdonó mis pecados el Señor. Fíjate nomás. Entonces levanta el rostro y me dice, unos 20 minutos. Pero cuando le veo el rostro, no tenía lágrimas. Y dije, bueno, Carlos, esperamos afuera a la vuelta. Ya cuando terminan, pues sale el grupito, 3, 4 de los con que nos íbamos a ir a la fiesta. Entonces yo les conté, ¿saben qué? Eso es puro rollo ahí. Porque no están llorando, nomás de ¡ah! Entonces cuando ya llegan los amigos, a ver, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tanta chilladera sin lágrimas? Y él me dice, no, pues es que le estamos llorando al Señor. Yo le dije, pues qué manera de llorarle tan extraña, le dije. Porque cuando se llora se supone que se derraman lágrimas, ¿no? Bueno, es que tú no entiendes las cosas de Dios, me dijo. Bueno, pues no entiendo, vamos a la fiesta. Nos fuimos a la fiesta. No, hermanos, no. Tiene que ser algo genuino, no estudiado, no repetitivo. Tiene que ser algo que sale genuinamente del corazón. Ni siquiera manipulado por ningún predicador. ¡Llore delante de Dios! ¡Llore! No, ¿cómo que llore? Si no se puede dictar en esas cosas. ¿Qué debe de hacer la gente? Lo único es que exprésale al Señor tu corazón.
Exprésale tu gratitud, tus sentimientos. Si son lágrimas de agradecimiento como los de esta mujer que había sido pecadora, pues dale gracias continuamente. Si son de tristeza o como sean, exprésale tu corazón al Señor. Como el salmista David en el Salmo 42, versículo 1, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Lo miraban sufrir, llorar, una situación apremiante, y se burlaban. ¿Dónde está tu Dios? A ver, dice el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bueno, ahí estaba David, en una situación apremiante de aflicción. Y bueno, aquí él está inundando su cama de lágrimas por la tribulación, la tristeza que tenía, pero notan que se lo estaba expresando a Dios. ¿Sí? Antes de buscar al pastor, al consejero, busque a Dios, vaya con Dios. Necesitamos aprender a ir cada uno con Dios. Hay gente que dice: pastor, me quiero desahogar, escúcheme. Y yo les digo: mira, con todo respeto, yo no soy pañuelo de lágrimas, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa: antes de venir a desahogarte conmigo, ¿por qué no lo haces con Dios? Algunos dirán: entonces, ¿para qué está? Pues para enseñarle. ¿Entiende? Para eso, para enseñarle. Desgraciadamente, cuando no se le enseña a la gente que es con Dios con el que debe usted derramar sus lágrimas, es con Dios con el que usted le va a derramar sus sentimientos, entonces la gente empieza a depender del hombre. Y no, ¿sabe qué? Eso no es correcto. Necesitamos aprender, cada uno de ustedes tiene que tener sus momentos que vaya directamente con Dios y derrama ante Él tus sentimientos. Volvamos a la historia, Lucas 7:38. Entonces ahí estaba esta mujer detrás de los pies de Jesús llorando, y dice, ¿ya está allí en el 38? Comenzó a regar con lágrimas sus pies. Aquí la palabra regar con lágrimas sus pies es un término griego, brejo, que significa literalmente llover. O sea, es una palabra que la Biblia habla, se le atribuye a Dios cuando dice que Él hace llover, ¿sí?, sobre la tierra. Entonces, ¿por qué utiliza esta palabra? Porque para darle un énfasis, en el griego se entiende mejor, en nuestro idioma es un poco limitado. Lo que significa que era como lluvia, ¿me entiende? Como un aguacero, ¿sí? La manera en que la mujer estaba llorando y derramando sus lágrimas era como un diluvio que inundó los pies de Jesús. Fíjense en el Salmo 6, versículo 6, esa misma experiencia, pero tal vez en otras circunstancias. Aquí de parte de la mujer era de gratitud, pero en el caso de David, aquí en el Salmo 6, era de tristeza y de tribulación. Pero como sea, mire este concepto de llover, de inundar con lágrimas, o sea que era abundante el llanto. Salmo 6, versículo 6 dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Entonces, este es un lenguaje para tratar de expresar la situación tan, bueno, pues tan fuerte, tan atribulada que David estaba viviendo. Dice que inundaba de llanto su lecho y su cama, riego mi cama, o sea,
está hablando de un sufrimiento. Pero volvamos a la parábola. Esta mujer comienza a regar con lágrimas, a inundar con lágrimas los pies de Jesús. Y luego dice, y los enjugaba. Aquí enjugar no significa que, como nosotros enjugar, ¿verdad? Enjuaga el vaso. No. Aquí enjugar significa secar. Entonces, inundaban los pies de Jesús con sus lágrimas, se suelta el cabello y los secaba. Secaba los pies de Jesús y los secaba y sus lágrimas cayendo. Era una escena realmente conmovedora. Pero cuando los secaba, a la misma vez dice que besaba sus pies. Ahí dice el versículo mismo. Besaba sus pies, y aquí besar en el griego es una acción de besar pero con ansias. Como cuando usted es visitado por un pariente que viene de Estados Unidos y va al aeropuerto. Yo seguido estoy en los aeropuertos y a veces estoy allí y veo cuando llega la gente de otro país y van a recibirlos y cómo está ahí los hijos o la esposa. Y cuando sale la persona, a veces uno va igual llegando a alguna ciudad y los que están recibiendo, entonces la gente, los familiares se abrazan de él o de ella o del joven, qué sé yo, y lo besan, ¿entienden? Pero lo abrazan y le hacen así, lo estrechan en sus brazos. Entonces aquí la mujer besaba los pies de Jesús con esas ansias, ¿sí? Pero más que no era un simple besar, digamos así, natural, sino que ese besar los pies de Jesús rayaba en la adoración. ¿Sabe que cuando Jesús dijo que el Padre busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad? La palabra adoradores es una palabra griega, proskuneo, y proskuneo se traduce de varias formas, y una de las traducciones de proskuneo es besar, que era precisamente la acción de esta mujer, que cayó a los pies de Jesús, llorando, besaba en adoración extrema, ¿sí?, a Jesús. Qué diferente fue el beso de Judas. Qué diferente. O sea, hay de besos a besos. Yo le pregunto a usted, ¿cómo besaría a Jesús usted si lo tuviera enfrente? ¿Cómo lo besaría? ¿El beso de Judas? ¿El beso hipócrita? ¿El beso convenenciero? ¿El beso simplón, así nomás de puro compromiso? ¿O como esta mujer? Porque dice la Biblia que allá cuando estemos con Él habrá una eterna adoración y todos estaremos postrados a los pies del Cordero, dice la Biblia, ¿sí? Entonces dice que, imagínense esta escena, enjugaba, secaba ese río de lágrimas que la mujer, por gratitud, ahorita lo vamos a ver, estaba derramando ante los pies de Jesús, abrazaba sus pies, los besaba y los ungía con el perfume, fíjese, y lo ungía a Jesús. Ahora, mire la reacción del fariseo en Lucas 7:39. Vea la reacción. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, mire esta frase, dijo para sí, o sea, significa que lo pensó nada más. O sea, no lo habló audiblemente. Eso significa dijo para sí, o sea, lo pensó en su mente, en su corazón. ¿Qué fue lo que pensó y qué dijo para sí? Lo siguiente, fíjate, con una actitud de menosprecio, si fuera profeta, o sea, está dudando. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es. Fíjate, el juicio de él. Es la clase de mujer que es. ¿Y qué dice en los versículos anteriores? Era.
Igual pasa con ustedes, los que son lavados con la sangre de Cristo, los que son perdonados. Eras, ¿no es cierto? Sí, pero tu esposo, tu tío, tu papá, tu abuelo te sigue diciendo, sigue siendo el mismo. Y tú dices, no, ya no, abuelo. Y ellos te siguen diciendo, eres el mismo, eso es pura mentira. Pero ¿a quién le vas a creer? Tú ya viviste tu experiencia con el Señor, ¿verdad? Entonces, que juzgue el fariseo como quiera y que te siga tachando de secuestrador, eras. Que te sigan tachando de narcotraficante, eras. Que te sigan diciendo, eres un marihuano, eras. Deja que el fariseo hable. El fariseo así es. Entonces dice, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. ¿Por qué dijo la que le toca? Porque para ellos era contaminarse, ¿entiende? Si fuera verdaderamente profeta, si fuera verdaderamente un hombre de Dios, sabría quién es esta mujer que le toca. Y luego así rotundamente dice que es pecadora. ¿Pero qué dice el Evangelio? Era pecadora, fue pecadora. ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede es que el fariseo menospreció la omnisciencia de Jesús. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Es un atributo de Él, que todo lo sabe. Que mira no lo de fuera, sino Él sabe aún los pensamientos más profundos. Qué tremendo es saber que Él conoce y sabe los pensamientos que en este momento tú estás teniendo. Él conoce lo más íntimo del hombre. Dice la Biblia que Él conocía los pensamientos de los hombres y no se fiaba de ellos. Él habló de que todo había de salir a la luz, todo lo que tengamos escondidos algún día había de salir a la luz, habrá de salir a la luz. Y que Él conoce todo. A las 7 iglesias en Apocalipsis les dijo, yo conozco tus obras, conozco lo que haces, conozco lo que piensas, conozco lo que dices, conozco dónde estuviste ayer a las 11 de la noche, conozco todo. Y este fariseo, ahí es donde se comprueba que el verbo rogar, le rogó que fuera a comer, implicaba así, tú y yo somos iguales, o hasta tú eres menor que yo. Porque su desprecio lo está mostrando aquí, si fuera profeta. Y a veces nosotros, a veces en la ignorancia, y a veces en la torpeza, decimos, ay Señor, que no sabes lo que me está pasando. No sabe, fíjate nomás. No se da cuenta, está dormido. Se hace lío con todos los cristianos que oran allá en Estados Unidos a la misma vez que nosotros. A ver, ¿cuál alabanza escuchó el Señor? ¿La de los hermanos allá en Estados Unidos o en Paraguay o en Argentina que están reunidos a esta misma hora? ¿O la de nosotros? ¿Cuál escuchó? ¿Se hizo un lío el Señor? No, lo que pasa es que al faltarnos conocimiento de los atributos de Dios, lo rebajamos. ¿Escucharon eso? Cuando tú dices, alguien te dice, ora al Señor, confía en Él. Ya oré y no me oye. Mira, mejor cállate la boca. Mejor cállate la boca. ¿Por qué? Porque sí te oyó. El hecho de que no te haya contestado no significa que no te escuchó. Porque te falta conocer la soberanía de Dios. Porque no todas las oraciones las contesta, aunque tú tengas toda la fe del mundo para trasladar los montes. Si no está en su voluntad, Él no está obligado a responder oraciones como las de Pablo. Quítame este aguijón. Y el Señor así, no estaba en su plan. Lo que pasa es que no conocemos a Dios. Y por eso hablamos, reaccionamos de esa manera necia. Entonces menospreciamos a Jesús cuando ignoramos que Él sabe todo. Por supuesto que Él sabe que te corrieron del trabajo. ¿Cómo no vas a saberlo? Por supuesto que Él sabe que maltrataste anoche a tu esposa. Esta vieja que tengo aquí, ya le haber dicho al pastor, no seas tonto, hombre. ¿Tú crees que yo me pongo a escuchar a toda la gente que quiera venir a decirme el chisme de las cosas que tú haces? Por favor, o sea, sé más inteligente. Mejor, ¿por qué no piensas que el Señor sabe todo? Tampoco me vean así. Yo nada más les estoy hablando de quién es Jesús, para que no nos desubiquemos y no cometamos tonterías como este fariseo. Versículo 40.
Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, o sea, ahí ya fue hablando Jesús, Simón le dice, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, ahora imagínenselo, ¿no? Di maestro. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor? No confunda. Mire, allá la gente que no conoce a Dios, los paganos que están medios evangelizados, saben que hubo un Cristo que murió en la cruz, pero hacen de todo y luego dicen, Dios nuestro Señor, ¿Dios qué? ¿Nuestro qué? ¿Ha oído esa frase? Dicen, pues nuestro Señor, nuestro Señor, a eso se refiere Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, porque el Señor les dirá en aquel día, no los conozco, no sé quiénes son ustedes, significa nunca tuve una comunión con ustedes. Una cosa tengo que decirte, y le dijo, di maestro. Bueno, sin duda Jesús siempre tendrá una cosa que decirnos, cada día. Algunos no una, algunos nos tiene que decir 4 veces, 4 cosas. A otros tal vez 10, a otros 50, qué sé yo. Como le dijo a aquel joven rico, ¿se acuerdan? Una cosa te falta. Siempre nos va a faltar algo, hermanos, siempre. Por eso Dios siempre tiene algo que decirnos. Por eso la importancia de congregarse, de estudiar la Biblia, de orar, de asistir a las reuniones y en tu casa leer la palabra, Señor, háblame, porque Él siempre tiene algo que decirte, siempre. La pregunta es, ¿realmente deseaba Simón escuchar a Jesús? Porque le dijo, di maestro. Pero como Jesús ya conocía todo, se entiende que su actitud era hipócrita, ¿no es cierto? Di maestro. ¿Realmente te interesa que Jesús te hable? Ahora te pregunto a ti. ¿Realmente les interesa? ¿A qué vinieron? A ver, ¿a qué vinieron? Bueno, solo Dios sabe, yo no puedo saber. Yo solamente supongo que vinieron a ver que Dios les hablaba, que quieren conocer más a Jesús, que quieren saber cómo es Él, que quieren para tener una relación más profunda con Jesús. Supongo que a eso vinieron, pero vaya usted a saber. Y no me voy a poner imagínense a cada uno ahí en la puerta. ¿A qué vino usted, oiga? ¿A qué vino usted, oiga? ¿Y usted a qué vino, oiga? Sería ridículo, además de imposible. Ni siquiera lo intentaría yo hacer, ese no es mi trabajo. Pero el Señor sí sabe. A ver, mírenme hacia acá. No agachen la cabeza, no se evidencien tan... ¿A qué vinieron? ¿Realmente te interesa que Jesús te hable? Bueno, entonces le dijo, quiero decir una cosa. Vamos al versículo 41. Y entra en la parábola, dice, un acreedor tenía 2 deudores. Y aquí está la parábola. Bueno, 2 deudores. Uno representa a la mujer, ¿no? ¿Sí? Que a la vez representa a los que están eternamente agradecidos con Dios por el perdón de sus pecados. Eso representa a esta mujer. Y el otro deudor representa a Simón, que a su vez representa a los que menosprecian el perdón de sus pecados y no son agradecidos con Dios. Y tienen la actitud del mismo fariseo de aquella parábola del fariseo y el publicano. Te doy gracias, Dios, porque no soy como este. No soy pecador, no hago lo otro, más allá, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo. ¡Ah! Y si el publicano agachaba la cabeza y ni se acercaba allí y se golpeaba el pecho y decía, soy pecador, Señor, soy pecador. Y Jesús le dice, ¿cuál de estos 2 crees que salió justificado delante de Dios? No, pues el que se arrepintió, ¿no? Si igual, si ustedes no se arrepienten, diezmen, canten, den para los niños del orfanatorio, lo que sea. Si no están lavados con la sangre de Cristo, no les sirve de nada. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios. Un denario era el salario de un día, o sea, más de un año. ¿Sí? Equivale actualmente a más de 30,000 pesos. Y el otro 50 denarios le debía. O sea, las deudas eran bastante disparejas.
El que debía 500 denarios debía 950% más que el que debía los 50. Pero los dos estaban endeudados, a fin de cuentas, ¿no? Y no tenían que pagar. Tú y yo estábamos endeudados con Dios, somos deudores a Dios. Y no podemos pagar la salvación. Entonces dice el versículo 42, y no teniendo ellos con qué pagar, o sea, a fin de cuentas los dos estaban endeudados y no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. Y aquí se está mostrando la misericordia de Jesús. Di pues, le pregunta a Simón, di pues, a ver, ¿cuál de ellos le amará más al acreedor? Y miren, no hombre, con una sabiduría pasmosa. El versículo 43 le respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. O sea, por puro lógica elemental, puro sentido común. Bueno, ¿quién crees que amará más? ¿Al que se le perdonó 500 o el que se le perdonó 50? No, bueno, pues supongo que al que se le perdonó 500. Y miren lo que le dice Jesús, rectamente has juzgado. O sea, rectamente has dicho, o sea, no te has equivocado. Lo cual, en otras palabras, como diciéndole a Jesús, no eres ningún tonto, Simón. Sabes juzgar rectamente lo que es, como en este caso, no eres ningún tonto. Sabes sumar, sabes multiplicar, fuiste a la escuela y en esto has tenido un razonamiento correcto. Pero nada más. Tú puedes tener todos los títulos de la universidad, pero si tu corazón no es recto con Dios, ¿de qué te sirve? ¿Saben que los fariseos era gente de la élite? Era gente estudiada, con títulos. Pero miren el versículo 44. Y vuelto a la mujer, o sea, miró a la mujer que la tenía ella a sus pies. Dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Ahora, aquí ya Jesús, también con algo de agresividad. Pues claro que la estaba viendo, ¿no? La estaba viendo, escuchen bien, nada más lo de fuera. La estaba juzgando. Y como él negaba que Jesús fuera omnisciente, él no podía ver el corazón de la mujer. ¿Qué es lo que Dios puede ver? Nuestro corazón. Por eso Dios quiere nuestro corazón. Me gustó lo que dijo Toño cuando estaba orando. Señor, tú no necesitas nuestro dinero, tú necesitas nuestra obediencia. Es verdad. Rectamente has juzgado, mi Toño. Porque así es. Entonces le dice, ¿ves esta mujer? Y le dice, entré a tu casa. Número 1. No me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. 3 cosas le está reprochando Jesús a Simón. No me diste agua para mis pies, que era de elemental recibimiento y de educación. No me diste beso, no había afecto, ¿entiende? No ungiste mi cabeza, no te preocupaste por mi estado, porque tenían que lavarse los pies porque usaban sandalias. Y el aceite lo usaban para limpiar el rostro del polvo, ¿sí? Y lo limpiaban, el aceite. Y la piel quedaba, como venía reseca del polvo, quedaba tersa, ¿sí? Con el aceite de oliva. No hiciste ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque para ti yo soy igual o menor que tú, Simón. En Miqueas 6:8, no lo busque, nada más anótelo. Miqueas 6:8 dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 3 cosas. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas. 1, hacer justicia, o sea, hacer todo lo correcto.
Así, Simón, como tú juzgaste bien, ¿quién amará más? ¿O quién tendrá más aprecio? ¿El que fue perdonado mayor deuda o el que se le perdonó menor deuda? Supongo que al que se le perdonó más. ¿Ves? No eres tonto. Lo que pasa es que eres un desconsiderado y no sabes quién tienes enfrente de ti. Qué terrible tener a Jesús enfrente y tratarlo como cualquier persona. Increíble. Bueno, yo debo de recordarles, hermanos, que Jesús está presente con nosotros. A mí me preocupa la falta de respeto que tenemos hacia Él. Todavía los jueves entiende, porque la gente trabaja, labora, de que se vienen, si usted quiere oír la palabra de Dios, se viene y toma su auto, el camión, el trolebús, qué sé yo, o se viene corriendo, porque quiere estar y a lo mejor llega tarde. Pero los domingos, pues llegan a la mitad, yo los veo con un desprecio. A mí siempre eso me compunge el corazón, la verdad, porque digo, increíble. Es más, aquí en este barrio estamos rodeados de gente que viene aquí a casa de oración. Algunos hasta se han cambiado para estar cerca y son los que llegan más tarde. Una vez le dije a una señora: "Oye, hermana, de plano, vive aquí", bueno, por ahí, ¿no? Para que no sea tan evidente el asunto. Y de plano, hermano, ay, pues es que no sé qué, no me diga a mí nada. O sea, no lo aman. O dicen que lo aman, pero oye, discúlpame, si tú vas a pedir un empleo, dejas plantado, llegas tarde a la cita, por el amor de Dios, hermanos. Pero todo, ¿por qué? Porque rebajan a Jesús. Rebajamos a Jesús y lo menospreciamos. ¿Saben una cosa? Lo ofendemos al Señor. Y lo que es peor, algunos durmiéndose. No estoy enojado, el enojado es Él. Yo nada más les estoy diciendo el corazón de Él, porque eso es lo que le está diciendo a Simón, ¿o no? Qué desconsiderado eres, Simón. No me diste agua para mis pies, no me diste un beso, no ungiste mi cabeza con aceite. Y esta mujer a la cual tú estás juzgando que es una pecadora, pero fíjate que era una pecadora, solamente está agradeciéndome. No, lo que ella estaba haciendo no era para ganarse el perdón. Ella ya venía perdonada, ¿me entiende? Simplemente estaba esperando la oportunidad para decírselo a Jesús personalmente. Por eso, ahí el punto de que ¿cómo se metió allí? Versículo 47, y terminamos, dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Porque sus muchos pecados fueron, ¿ves? Fueron, ahí está. Déjenme leerles para terminar 1 Timoteo 1:12. Es Pablo hablando aquí, y es el mismo espíritu de esta mujer, fíjate, que es el mismo Espíritu Santo que mora en el creyente, que nos quiere llevar a esta situación, a esta actitud. 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció. ¿Cómo empieza? Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habido sido antes blasfemo. ¿Ve? Fui perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, como haya sido. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y miren lo que dice: de los cuales yo soy el primero. ¿Sabe que en el griego significa el peor? Dice: yo doy gracias, porque habiendo sido un blasfemo, me escogió para ser ministro de su palabra, y no le voy a fallar. Sería el colmo
La manera en que un cristiano le agradece a Dios y realmente está convertido es una gratitud eterna. Y si sirves a Dios, lo haces bien, no a la mitad. ¿Me entienden? Lo haces bien entregando todo. No, voy a hacerlo porque tengo. No, hermano, no. Así no es el asunto. No. Dice Pablo, yo fui el peor. Pero, dice, versículo 16, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, o sea, el peor, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. O sea, Pablo decía, yo soy un ejemplo. La mujer, ese es otro ejemplo de los que habían de creer. Pero ¿cuál era el corazón de esta mujer? Como el de Pablo, como el de Pedro. Miren versículo 17, por tanto, esa frase por tanto, es en relación con lo que él acaba de decir. Por lo cual, o como consecuencia, por eso dice, el Rey de los siglos, miren, el Rey de los siglos, o sea, la eternidad, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y le dice Jesús al fariseo, por lo cual te digo, en el 47, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Escúcheme, lo que significa es esto: aquel que considera poca cosa que sus pecados hayan sido perdonados, no es muy agradecido. Yo les pregunto, ¿es poca cosa el que Jesús haya perdonado tus pecados? En la versión Palabra de Dios para Todos, ese versículo dice, te digo que se puede ver, Simón, que sus muchos pecados le han sido perdonados. Ahí está otra vez. Se puede ver, Simón, que sus muchos pecados han sido perdonados. Y por eso, ahora esta mujer me demostró su mucho aprecio. Pero el que siente muy poca necesidad de ser perdonado, es porque siente poco aprecio cuando es perdonado. Imagínate, voltea con ella y le dice en el 48, ella le dijo, tus pecados te son perdonados. O sea, ya habían sido perdonados, pero se los dice como diciéndole a Simón, pero tú te quedas con los tuyos. Te quedas con los tuyos. Y ese es el gran problema de muchos, que creen, todavía están en sus pecados. ¿Por qué? Por la actitud que tienen en su corazón. Entonces le da a entender a Simón que el orgullo lo hizo tener en poco el perdón de sus pecados, y trató a Jesús como un simple hombre cualquiera. Pregunta, ¿es poca cosa el perdón de nuestros pecados? Cada quien determina su nivel de gratitud por la importancia que le da al perdón de sus pecados. Oremos. Señor, te damos gracias, porque con la sabiduría de Dios tú dijiste estas parábolas que hoy siguen tan vigentes y nos enseñan tantas cosas. Señor, perdónanos, porque habiendo sido perdonados y lavados, hemos olvidado el perdón de nuestros pecados y hemos sido malagradecidos. Pedro dijo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Que no se nos olvide, Señor, perdónanos, porque estamos tan preocupados en sentirnos bien, en que nos vaya bien, que nos hemos olvidado de la grandeza de la cruz, de la grandeza del perdón. Casi nada, Señor. Nos libraste de la condenación del infierno, y eso nos debería de tener eternamente agradecidos. Nos des o no nos des, nos sanes o no nos sanes, porque la verdadera fe se mantiene si recibe o no recibe.
solamente siendo agradecidos contigo, Señor. Es como realmente estamos demostrando si fue importante para nosotros el perdón de nuestros pecados. Porque todos somos deudores, unos más que otros, definitivamente. Unos cometimos pecados peores que otros, otros menos peores, otros, pero al fin de cuentas fueron pecados. Y la sentencia era el infierno. Pero a veces nos creemos como ese fariseo. La deuda es de 50 denarios, fue poca. Y por eso hay una actitud como la de Simón, que no valoramos, no respetamos, con lo mínimo. El reproche fueron de las mínimas cosas que hablaban en realidad de lo más grande. Simón, no lavaste mis pies, no me diste beso. Con cosas tan sencillas Jesús le está reprochando. A ti no te importó lo que yo hice, lo que yo vengo a hacer. Señor, perdónanos y haznos valer, recordar el valor del perdón. Con eso, Señor, nos bastaría, como dijo Pablo. Y como dijo aquel autor, toda la vida no me bastaría para agradecerte lo que has hecho por mí en la cruz. Gracias, Señor. Perdónanos, Señor, nuestra falta de atención. Perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia. Danos ese corazón como el de esta mujer, de gratitud, como el de Pablo, como el de Pedro, que daban gracias y nunca olvidaron la grandeza del perdón. En el nombre de Jesús, Padre, recibe toda la gloria, la acción de gracias, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.